se casó con él, pero ella misma, por lo menos en lo que me contaba, me decía: pastor, no sé cómo fue, pero mi esposo hace 6 meses murió de SIDA y en este momento yo estoy en etapa terminal. No sé cómo me contagió él, no sé cómo fue. Tengo 2 pequeños niños y esos 2 pequeños niños son mi preocupación. ¿Qué va a suceder con ellos? Yo no sé si los más antiguos aquí se acuerden, pero con ella hicimos planes para traerla a bautizarla aquí. Hicimos planes, tan pronto le dieran de alta, ella iba a venir, mandamos calentar el agüita y todo listo para que ella viniese. Y ese sábado que ella iba a venir a bautizarse, no llegó. Y como no llegó, entonces yo me preocupé, llamé a la familia y la familia me dice: mire, pastor, no tuvimos su número para informarle, pero Ruth murió el jueves pasado y ayer fue su sepelio. El viernes la enterraron y el sábado era su bautismo. Yo confío que un día en el cielo me voy a encontrar con Ruth, porque aunque ella no fue bautizada, ella aceptó a Jesús como su Salvador personal en medio de la incertidumbre de su vida. Y historias como esas eran las que sucedían con el hermano Ricardo. Un guía mayor de toda la vida, un guía mayor de toda la vida. Así que, hermanos, esto nos lleva a pensar en lo transitorio que es la vida. A pesar de que él ya era un abuelito, y de pronto por la edad pues es lo lógico que los abuelitos descansen, pero aún así, queridos, la vida es transitoria. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde vamos a estar, y agradecemos a Dios porque Él cada día sigue extendiendo una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. Y yo sé que ustedes están aquí porque Dios ha traído una nueva oportunidad para ustedes. Quiero invitarles, hermanos, para que abran sus Biblias. El mensaje para hoy lo tenemos en el libro de Hechos. Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Y vamos a leer a partir del versículo 6. Vamos a ir hasta el versículo 16. Hechos capítulo 22, versículo 6 hasta el versículo 16. Vamos a leer, hermanos. ¿Listos? La palabra de Dios dice así: pero aconteció que yendo yo al lugar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una gran voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Queridos, en esta noche nosotros vamos a estudiar la historia y vamos a aprender a través de la historia de la conversión de Saulo de Tarso, quien más adelante llegaría a ser conocido como el famosísimo apóstol Pablo a los gentiles. Su ministerio no fue para los judíos, sino que fue para los gentiles. Este hombre no se llamaba Pablo, el famosísimo apóstol Pablo no se llamaba Pablo desde el principio, su nombre era Saulo, Saulo de Tarso. Ahora, hermanos, ¿qué sabemos de Saulo? Saulo era un militar. Era un hombre que había sido educado a los pies de los maestros más elocuentes de su época. Los mejores maestros habían sido los maestros de Saulo de Tarso. Era un hombre que había asistido a las mejores universidades de su época. Un hombre que pertenecía a una familia prestante de su época, a una familia de mucho dinero.
con una brillante carrera militar. Por la manera en que Pablo, o en que Saulo escribe, o Pablo escribe, él era un filósofo. Era un hombre con una mente analítica extraordinaria, un hombre sincero y honesto, un hombre tan sincero y tan honesto que estuvo dispuesto a perseguir a un grupo de personas que de repente apareció con un mensaje diferente al que él había aprendido de sus maestros, de sus padres, a lo que él había aprendido. Y estuvo dispuesto a perseguirlos, estuvo dispuesto a ir en contra de ellos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que nuestras raíces como seres humanos se profundizan en nuestras tradiciones, en el pasado? Lo que creyeron nuestros padres, lo que creyeron nuestros abuelos, lo que nos enseñaron nuestros maestros. Los seres humanos, a pesar de que tenemos una proyección vertiginosa hacia el futuro, a pesar de que tenemos metas extraordinarias y pensamos siempre en el futuro, pero la verdad es que los seres humanos estamos arraigados, estamos amarrados al pasado, a lo que aprendimos desde que éramos jóvenes. Ahora, no era diferente en la época de Saulo, hermanos. Saulo estaba amarrado a sus principios. Saulo estaba convencido de lo que había aprendido y de repente aparece un grupo extraño de personas con una creencia nueva. La psicología dice que cuando los seres humanos se encuentran frente a algo nuevo, generalmente reaccionan de diferentes maneras. Una forma de reaccionar es reírse. ¿Conocen personas que se ríen? Y la risa es nada más que el resultado de los nervios que hay ante algo nuevo, ante algo que produce miedo. Pero también se cree que los seres humanos reaccionan huyendo o atacando aquello que les produce miedo. Aquello que nos produce miedo y que es nuevo, o lo atacamos o huimos de eso. Ahora yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué es más fácil, huir o enfrentar? ¿Qué es más fácil en la vida? Cuando enfrentamos algo que es nuevo, una creencia nueva, algo que está entre nosotros que es nuevo, ¿qué es más fácil, huir o atacar? Huir, porque es que huir no requiere esfuerzo. Huir no requiere tener que enfrentarnos con nosotros mismos. Huir no requiere tener que evaluar nuestras creencias, evaluar lo que aprendimos y evaluar para saber si está bien o está mal. Huir, hermanos, es lo más fácil. Cuando nosotros estamos ante algo nuevo, cuando estamos ante una decisión, cuando el mismo Dios está hablando a nuestro corazón, es más fácil cerrar los ojos, es más fácil cerrar el corazón y salir corriendo de este lugar y creer que eso no es para mí, porque es que es fácil huir, es fácil no tomar decisiones, eso es fácil. Pero enfrentar, queridos, enfrentar es diferente. Y Saulo, hermanos, Saulo era un militar. Y los militares son entrenados no para huir. Los militares son entrenados ¿para qué? Para atacar. Así que Saulo, cuando se enfrentó a algo nuevo, a una creencia nueva, queridos, él no huyó, él atacó. Y cuando atacó lo hizo de la mejor forma desde su perspectiva. Lo hizo con una sinceridad increíble. Saulo era un hombre sincero y con toda la sinceridad de su vida atacó, agredió, persiguió a los cristianos, los tomó y los llevó a la cárcel, los llevaba a la muerte. Lo hizo con toda sinceridad. Miren, a Saulo podemos acusarlo de cualquier cosa, menos de que no era una persona sincera. Saulo era una persona sincera, así como tú eres sincero, así como yo soy sincero. Yo me imagino que si tú estás aquí con toda sinceridad. Pero mira, querido, sinceridad nunca ha sido sinónimo de estar en lo correcto. Este mundo está lleno de muchas personas que son sinceras, pero que están sinceramente equivocadas. Se les puede acusar de cualquier cosa, son personas sinceras, en su corazón son sinceras, hasta lloran de sinceridad, pero están completamente equivocados. Sinceridad no ha sido sinónimo de estar en lo correcto, sinceridad no es sinónimo de salvación. Y aquí está el típico ejemplo de un hombre sincero que con toda sinceridad mataba, agredía, perseguía y hacía cosas en contra de los cristianos, pero era sincero, un hombre muy sincero, hermanos. ¿Saben que la primera vez que Saulo
escuchó la voz del Espíritu Santo, Saulo era un muchacho muy joven. Su carrera militar apenas estaba empezando cuando los judíos apedrearon a Esteban. Conocen ustedes la historia, ¿cierto? La Biblia dice que cuando los judíos tomaron a Esteban, lo acusaron. Esteban es el primer mártir cristiano. Así que cuando lo acusaron, le hicieron un juicio con engaños, con testigos falsos y con una cantidad de cosas. Ahora lo llevaron a la plaza pública y lo apedrearon, dice la Biblia. Y cuando apedrearon a Esteban, dice que tomaron sus ropas y las colocaron a los pies de un hombre llamado Saulo. Porque la costumbre decía, hermanos, que cuando había un apedreamiento, las ropas de la persona que eran apedreadas se colocaban a los pies de aquel que había dado la orden de apedrear. Era una manera de quienes apedreaban reconocer la posición de esa persona y el respeto hacia esa persona. Así que Saulo, hermanos, dio la orden para que Esteban fuese apedreado. Estaba empezando su carrera como militar. Y mis queridos, el Espíritu Santo habló a Saulo a través de la sangre, de la ropa ensangrentada de Esteban. ¿Ustedes se acuerdan cuando Caín mató a Abel? ¿Se acuerdan? Desde el principio. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Dios vino para buscar a Caín y se encontró a Caín y habló con Caín, Dios le dijo a Caín: mira, Caín, la sangre de tu hermano Abel, ¿qué? Clama. La sangre de tu hermano Abel clama. Ahora la sangre de Esteban clamaba. Era la voz del Espíritu Santo hablando a Saulo. Era la voz del Espíritu Santo diciéndole a Saulo. Esteban le predicó a Saulo, pero Saulo tenía una pregunta. Saulo se preguntaba: ¿cómo pueden estar equivocados mis padres? ¿Cómo pueden estar equivocados mis maestros si son los mejores que existen? ¿Cómo estar equivocados lo que yo aprendí? ¿Cómo puede tener razón un pequeñito grupo de personas, de pescadores que hasta de clase baja son, que no han estudiado? ¿Cómo pueden tener razón ese pequeñito grupo? ¿Cómo puede estar equivocada la mayoría de las personas? Y Saulo, queridos, decidió cerrar su corazón y seguir su camino. Hermanos, qué peligroso es cuando nosotros cerramos nuestro corazón. Yo quiero decirte que Dios te está buscando. Y la razón por la que tú estás en esta noche aquí es porque Dios te está buscando. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí porque no tengas nada que hacer. Porque yo te aseguro, mira, yo no necesito conocerte. Yo te aseguro que tienes muchas cosas que hacer. Yo te aseguro que estás cansado. Estás cansado. Después de un día de trabajo, después de un día de estudio. Pero estás aquí porque el Espíritu de Dios te está buscando. Porque Dios está hablando a tu corazón, como hablaba a Saulo. Pero Saulo, que era un hombre con una mente analítica, les dije, Saulo pensaba, no puede ser. Y Saulo estaba en esa lucha en su mente. ¿Cómo este grupito pequeño me hablan de algo diferente? ¿Cómo van a tener razón? Y aquí no. Y Saulo, hermanos, conscientemente, Saulo decidió cerrar su corazón y seguir persiguiendo cristianos. Seguir agrediendo cristianos. Él decidió cerrar su corazón y seguir agrediendo. Y cuando él iba camino a Damasco, hermanos, eso dice la Biblia, cuando él iba camino a Damasco, de repente se le apareció una luz, y esa luz hizo que Saulo cayera al piso. Y allí, cuando Saulo estaba golpeado en el piso, comiendo del polvo de la tierra, tirado al piso, un hombre orgulloso, un hombre vanidoso, un hombre estudiado, un hombre que se creía de lo mejor, Dios tuvo que tirarlo al piso. Y ahora, comiendo polvo del piso, Saulo levantó su voz para hacer una pregunta que es interesante, queridos. Una pregunta que es vital en la vida de un cristiano. Porque Saulo dijo, la primera pregunta que hizo fue: ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Sabían ustedes, hermanos, que si nosotros queremos ser buenos cristianos, la primera pregunta que tenemos que hacernos no es ¿qué quieres que haga, Señor? La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién eres? Si tú quieres hacer parte de un milagro, la primera pregunta que tienes que hacerte es ¿quién eres, Señor? ¿Sabes por qué? Porque es que cristianismo no es relación con cosas. Cristianismo no es una serie de cosas que como seres humanos tenemos que hacer. Cristianismo es una relación con una persona. Cristianismo es relación con Cristo Jesús. Hay muchos cristianos, hermanos, que no hemos logrado entender esto.
Hay muchos cristianos que nuestra vida como cristianos funciona o gira en torno a los qué hacemos, qué no podemos hacer. Entonces hay cristianos, hermanos, que están yendo a evangelizar a las personas, quieren hablarles de Cristo Jesús, pero lo primero que van y hacen es decirles, mira, tú quieres ser un cristiano, entonces no puedes tomar cerveza, ni tomar licor, no puedes comer carne de puerco, de cochino, no puedes hacer eso, no puedes fumar, no puedes escuchar esa música que es satánica, no puedes vestirte así, no puedes ir a bailar, no puedes hacer, no puedes. Ahora, la gente que nos está escuchando nos mira y dice, oiga, pero este es una persona rara, porque este no puede hacer nada. ¿Qué pueden hacer los cristianos? A ver, ¿qué pueden hacer? Nada, porque algunos cristianos no hemos entendido lo que es el cristianismo. El cristianismo no es una serie de cosas que tenemos que hacer o dejar de hacer. Eso no es cristianismo. Cristianismo, hermanos, es relación con una persona. Por eso la primer pregunta que tenemos que hacernos en esta noche es, ¿quién eres, Señor? Y si tú quieres ser un buen cristiano, si tú quieres ser parte de un milagro, tienes que enamorarte del quién, tienes que apasionarte por el quién, tienes que obsesionarte del quién. Y yo les pregunto, ¿quién es el quién? Es Cristo Jesús. Porque cristianismo es relación con Cristo Jesús, es enamorarse de Cristo Jesús, es apasionarse con Cristo Jesús. La historia dice, hermanos, que Saulo quedó tirado en el piso, escuchó la voz, habló con el Señor, y cuando Saulo entendió quién era, porque la respuesta dice ahí, cuando Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La respuesta aparece ahí. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy ¿qué? Jesús, ¿a quien tú qué? A quien tú persigues. Ay, hermanos, miren, qué tristeza en la experiencia de Saulo, porque Saulo jamás pensó que estaba persiguiendo ¿a quién? A Dios. Saulo pensaba que le estaba haciendo un favor al Señor. Saulo pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios al perseguir a los cristianos. Saulo pensaba, yo soy un enviado de Dios, así que para ayudarle a Dios estoy quitando del camino a estos cristianos que son una maldición para el mundo. Saulo jamás pensó que sus respuestas, sus actitudes, sus decisiones eran en contra de Dios. Jamás. Y yo quisiera decirte, mira, cada decisión que tú tomas, o estás a favor de Dios, o estás persiguiendo a Dios, porque no hay más. No hay más. Cuando Saulo escucha, mira, yo soy Jesús a quien tú persigues, entonces ahora sí viene la otra pregunta. Señor, ¿qué quieres? ¿Que yo qué? Que yo haga. ¿Qué quieres que yo haga? Es decir, hermanos, esas cosas que nosotros como seres humanos tenemos que hacer, tienen razón en nuestra vida cuando estamos enamorados del quién. Pero cuando no estamos enamorados, todo es un problema, todo es una dificultad. Miren, cuando una mujer se casa, recién se casa, y está enamorada de su esposo, para ella cocinar es una delicia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y algunas llevan ya 30 años de casadas y todavía cocinarle al esposo es una delicia. Cocinarle a sus hijos es una delicia. Hacerle el alimento que más le gusta al esposo, miren, eso es una delicia. Atender al esposo, arreglar la casita y todo, tenerlo todo bonito para el esposo, eso se convierte en una alegría, se convierte en una delicia para la persona que está enamorada, que ama a su esposo, que ama a su familia. Pero algunas damas, queridos, cuando están haciendo el aseo y el esposo les entra con los zapatos sucios, o algunas están trapeando, pero están diciendo, yo soy la esclava de esta casa, nadie me considera, esto es una maldición, me voy a salir a trabajar a ver qué pueden hacer sin mí. Y bueno, para algunas eso se convierte en una amargura, ¿cierto? Mira, para ti como cristiano será una amargura agradar a Dios cuando tú no amas a Dios. Pero si tú amas a Jesús, tu mayor alegría es hacer su voluntad. Tu mayor alegría es obedecerlo, tu mayor alegría es agradarlo. Y Pablo entendió eso, Saulo entendió eso. Al principio no lo entendía, Saulo creía que la salvación consistía en hacer cosas, Por eso, aunque no conocía a Jesús, se dedicaba a perseguir cristianos, porque creía que eso era la salvación. Pero cuando él entendió que estaba persiguiendo a Jesús, ahora tuvo que casi de rodillas decirle, Señor, mira, perdóname, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga?
Y hermanos, la Biblia dice que Jesús le dijo a Saulo, mira Saulo, o mejor, antes de ir a eso, hermanos, hay algo interesante en esta historia. Dice que los que estaban allí con Saulo, los que estaban con él, es decir, el resto de personas, soldados que lo estaban acompañando, vieron la luz. Observaron que Saulo cayó al piso. Observaron a Saulo hablando con alguien, pero no escuchaban. Pero lo interesante de la Biblia, hermanos, es que dice que esos no entendían nada de lo que estaba pasando con Saulo. Y yo quiero tomar esa frase, hermanos, para decirles algo a ustedes. Miren, cuando una persona conoce a Cristo Jesús, nadie lo entiende, nadie lo comprende. La familia no lo entiende. Los amigos no lo entienden, los compañeros de trabajo no lo entienden, los compañeros de estudio no lo entienden, los padres no lo entienden, nadie lo entiende. Ahora, no te preocupes porque los demás no te entiendan. Tú que te has enamorado del Señor, da el paso, comprométete con el Señor, entrega tu vida al Señor y deja eso en las manos de Dios. ¿Tú sabes cuándo las personas van a entender? Cuando ellas se enamoren de Cristo Jesús y entonces ahora entiendan lo que sucedió contigo. Pero no vivas estresado porque no te entienden o porque no te comprenden. Yo al inicio de esta semana les conté algo de mi padre. Les conté un accidente que él tuvo, ¿cierto? Mi papá por muchos años, hermanos, vivió preocupado porque los demás no lo iban a entender, sus sobrinos no lo iban a entender, sus hermanos no lo iban a entender, sus empleados no lo iban a entender, hasta que sucedieron una cantidad de cosas en la vida de él que lo fueron llevando a tener que entender que en esta vida los amigos existen solo cuando tú puedes beneficiarlos. Cuando ya no puedes beneficiarlos, los amigos quedan a un lado. Hasta que un día entendió que es necesario darle el primer lugar a Dios. Y eso implicaba, queridos, dejar a un ladito muchas cositas que tenían que ver hasta con su mismo trabajo. Mire, mi padre era un hombre que se preguntaba, ¿y cómo yo voy a guardar el sábado? Eso es imposible. Vayan ustedes, él nos mandaba para la iglesia, vayan ustedes el sábado, váyanse. Pero yo tengo que responder por mi negocio, yo tengo que alimentar una familia. Y él dudaba, él ahí dudaba. Un día, siendo ya pastor, recibí una llamada de mi padre. Yo trabajaba en Villavicencio. Y él me dice, hijo, pide permiso y haz planes para que el fin de semana vengas a la casa. Y bueno, yo le dije, papá, tienes que decirme por qué, para qué, porque es que yo no puedo sencillamente pedir permiso, tengo que decir, tiene que haber una razón de ser para ir. Me dice, es que quiero que este sábado me bautices. Y yo tuve el privilegio hace cerca de 16 años ya, 14, 15, 16 años, bautizar a mi padre. Mi padre, queridos, antes de ser bautizado, cuando yo lo conocí siendo una persona borracha, yo tenía que ir de tienda en tienda a traerlo y llevarlo a la casa, borracho. Yo tuve que, como soy de los hombres el mayor, yo tuve que soportar todo eso. Yo lo conocí a él con un arma, con una pistolita siempre, una persona agresiva, que no se dejaba de nadie. Pero hoy día mi padre, hermanos, es una persona totalmente diferente. Porque mi padre entendió que el cristianismo es enamorarse de Jesús. Hoy día mi padre, mire, no hay persona más noble que yo conozca que mi padre hoy día. Es un hombre sincero, es un hombre sencillo, es un hombre que ha dedicado su vida realmente a la iglesia. Es un hombre que desde que se entregó al Señor, para él no importa tener que madrugar, para él no importa tener que anochecer, para él no importa la hora que tiene que ir a la iglesia. Él ha sido director de todo en la iglesia. En alguna ocasión me llamó, hijo, envíame un sermón porque el sábado no el sábado, dentro de un mes tengo que predicar. Mi padre, hermanos, hay varias iglesias por allá en la zona cerca a Sogamoso, en Boyacá, que han sido abiertas por el trabajo de mi padre con otros hermanos. Mira, el día que tú entiendas que cristianismo es enamorarte de Jesús y dejes de andar pensando en lo que los demás piensen y lo que los demás digan, por fin empezarás a experimentar un milagro en tu vida. Porque te habrás enamorado de Jesús. Y cuando te enamores de Jesús estarás dispuesto a obedecer al Señor. Ahora, Saulo preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, mira, ve a Damasco. Entra y ve a la casa de un hombre llamado Judas,
y en esa casa alguien va a ir para visitarte, y haz todo lo que ese hombre te diga. Y Saulo tuvo que ser llevado de la mano porque estaba ciego, había quedado ciego. Esa fue una enfermedad con la que él empezó a sufrir de ahí en adelante casi hasta que se murió. Y ahora tuvo que ser llevado, y estando en la casa de Judas, al mismo tiempo Dios le habló a Ananías. Ananías, ¿quién era? Un cristiano que vivía en Damasco. Y Dios le dijo a Ananías: mira, Ananías, quiero que vayas a la casa de Judas, y en la casa de Judas hay un hombre que se llama Saulo. Así que coloca las manos sobre ese hombre y devuélvele la vista. Y Ananías le dijo: no, Señor, yo no voy por allá. ¿Cómo se te ocurre pedirme que yo vaya a sanar a ese hombre? Si yo sé quién es Saulo, si Saulo viene a Damasco para matar cristianos, y ahora tú me estás pidiendo que yo vaya a sanarlo, yo no voy a hacer eso. Y ahora Jesús le dice a Ananías: mira, Ananías, tú tienes una manera humana de pensar, pero no digas eso, porque tú no tienes ni idea de lo que yo voy a hacer con Saulo. Tú no tienes ni idea de lo que va a pasar con ese hombre. Ve y sánalo. Y Ananías, a regañadientes, queridos, fue a la casa de Judas. Y cuando llegó a la casa de Judas, a regañadientes ahí, todavía incrédulo, colocó las manos sobre Saulo y le dice: mira, hermano Saulo, recibe la vista. Y ahora quiero que vayan conmigo, queridos, al versículo 14. Ahí mismo, están en Hechos capítulo 22, ¿cierto? Versículo 14. ¿Cómo dice el versículo 14? Vamos a leer del versículo 14 en adelante. Y él dijo, ¿él quién? Ananías. Ananías le dijo a Saulo, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Wow, hermanos, tremendo sermón de Ananías a Saulo. Porque miren, Saulo, o Ananías le dice a Saulo: mire, Saulo, aunque yo no estoy de acuerdo, pero el Dios de nuestros padres te ha escogido, y ante eso yo no puedo hacer nada. Dios te ha escogido para que escuches la voz de Dios y veas lo que Dios va a hacer contigo, y a partir de hoy seas un testigo delante de todos los seres humanos de lo que has visto y de lo que has oído. Así que ojo con lo que voy a decir, hermanos, no se me duerman aquí. Yo sé que ustedes lo saben, pero se lo voy a decir. ¿Sabían ustedes que ustedes hacen parte de esta iglesia porque Dios los escogió? Dios te escogió. A veces nosotros damos las cosas por entendidas. Piensa por un segundo. En esta ciudad existen 9 millones de habitantes. En toda la sabana, cerca de 13 millones de habitantes. Ahora hazte una sola pregunta: ¿por qué tú? ¿Por qué en 13 millones de habitantes tú estás aquí y no otra persona? ¿Por qué no tu vecino? ¿Por qué no tu amigo? ¿Por qué no cualquier otro? ¿Acaso en esta ciudad no hay personas que, entre comillas, son más buenas que usted? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú estás aquí? Ah, mi querido, tú no estás aquí fruto de la casualidad. Tú estás aquí porque el Dios de nuestros padres te ha escogido. Y si Dios te está escogiendo, Él no te está escogiendo para que fracases en la vida. Dios te está escogiendo para hacer un milagro maravilloso en tu vida y para finalmente llevarte al reino de los cielos. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros los seres humanos? Que no entendemos eso. Dios nos escoge, Dios nos llama, nos suplica, y aún así nos hacemos los rogados. Aún así dejamos que el tiempo pase. Aún así, queridos, pasan los días, pasan los años, y hay muchas personas que se dan el lujo de dejar esperando a Dios por años. El Dios de nuestros padres te ha escogido. Él te ha escogido en medio de millones de personas para que hagas parte del pueblo que se prepara para estar con Él por toda la eternidad. Te está escogiendo. Te está escogiendo, como escogió a Saulo. Y Ananías ahora le dice a Saulo: mira, Saulo, Dios te ha escogido.
Ahora serás testigo suyo de todo lo que has visto y oído. Y ustedes sabían, hermanos, que Saulo, aunque vio la luz, aunque habló con Jesús, aunque obedeció a Jesús, pero Saulo era de aquellas personas que pensaban que no había que hacer compromisos con Dios, que era suficiente con escuchar y ya, suficiente. ¿Por qué yo sé eso, hermanos? Porque el versículo 16, Ananías le dice a Saulo: ahora, Saulo, ¿por qué te detienes? ¿Qué te impide? ¿Qué es lo que te tiene amarrado ahí? ¿Cuál es la razón que no te deja? ¿Por qué te detienes? Porque Saulo no quería bautizarse. Saulo no pensaba que eso era necesario. Saulo pensaba: yo fui circuncidado a los 8 días de nacido. Desde pequeñito he sido perfecto. He sido lo mejor de lo mejor. He sido fariseo de fariseos. En todo perfecto. Así que yo no necesito eso de bautizarme. Y ahora Ananías le dice: Saulo, ¿por qué te detienes? Casi es una orden la que Ananías le da: no te detengas más, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermano, Saulo tuvo que ser regañado por Ananías, un hombre enviado por el Señor para decirle: mira, hijo, no es correcto que te detengas, no es correcto que dejes para después, no es correcto que pienses que mañana podrás hacerlo, porque es que el mañana no existe. El hoy existe, el mañana no existe. Hoy estás bien, pero mañana no sabes si estás bien. Así que mira, Dios te está invitando hoy. Yo no sé si Saulo iba camino a Damasco encima de un caballo o en qué iba transportándose. Dudo de que hubiese ido caminando, a lo mejor iba encima de un caballo, pero estaba bien. Y yo quisiera decirte en esta noche: mira, más vale que tú tomes decisiones ahora que estás encima del caballo. Antes, yo no estoy diciendo que Dios te vaya a tirar del caballo. Antes de que la misma vida te tire al piso, antes de que tengas que comer del polvo de esta tierra, para que entonces tengas que entender que no conviene cerrar el corazón a Cristo Jesús. No conviene. Yo quiero terminar contándoles una historia. Esta es una historia, hermanos, real. Y es una historia que llevo cerca de 15 años contándola. Y la cuento por una sencilla razón: porque la persona autora de este testimonio, de esta historia, me dijo: pastor, yo le estoy contando esto a usted porque quiero que de hoy en adelante, a todo lugar donde usted vaya, cuente mi historia. Este servidor era pastor en la ciudad de Villavicencio. Cerca de Villavicencio hay un pueblo que se llama Casillas. Antes de llegar a Casillas hay una cárcel. Esa cárcel se conoce como la Colonia Penal de Oriente. Es una cárcel que, si bien es una cárcel de máxima seguridad, es una especie de granja, donde a los internos los ponen a cultivar la tierra, a cuidar animales y una cantidad de cosas, porque generalmente quienes están ahí son personas que están purgando penas muy largas. Así que los colocan allí para que por lo menos no se desesperen de estar en una celda, pero es una cárcel. Los hermanos de la iglesia de Acacias visitaban la Colonia Penal de Oriente. Y un día me dijeron: pastor, queremos que vaya a la Colonia Penal porque queremos que conozca el caso de una persona. Y queremos que sea esa misma persona la que cuente esta historia para usted. Así que yo fui. Como yo había escuchado cosas de la Colonia Penal de Oriente, yo iba, es como la manera en que uno se mete películas en la cabeza, ¿no? Entonces yo iba creyendo: bueno, allá lo que hay son puros zampones, son puras personas con sentencias muy largas, así que eso va a salir a hablar conmigo alguna persona con cara de mal, o alguna persona, quién sabe, aquí yo iba pensando eso. Cuando yo llegué a la hora de la visita, fue un sábado como a las 2 de la tarde, y que yo llegué, salió a mi encuentro un muchacho delgadito, más bajito que este servidor, su cabello bien bajito, con unas gafitas de esas redonditas así pequeñitas que parecen de intelectual, las conocemos, ¿cierto? Y yo lo miré y dije: ¿y este hombre qué hace aquí? ¿Por qué está aquí? Así que él me dice: pastor,
Mucho gusto, mi nombre es César Andrius Castro Suárez. Para mí, pues era un nombre normal, un nombre común y corriente. Me dice, ¿nunca ha escuchado hablar de mí, pastor? No, no he escuchado hablar de usted. Me dice, pastor, yo fui conocido en este mundo como el famosísimo príncipe de la coca. En el mundo ese era mi sobrenombre. Y quiero contarle. Yo nací en los Estados Unidos, de descendencia mexicana, nací en Los Ángeles. Como su familia era mexicana, por eso son los apellidos, Castro Suárez, apellidos mexicanos. Y cuando tenía 14 años, pastor, mis padres cristianos, así que yo crecí en un contexto cristiano. Cuando tenía 14 años yo no conocía a mis abuelos en México, así que le pedí a mis padres que de vacaciones me dejaran ir a México. Y yo viajé a Ciudad de México para conocer a mis abuelos y pasaron los 3 meses de vacaciones. Como eran mis abuelos, yo todos los días me salía al parque que quedaba ahí cerca a la casa de mi abuela. Y entonces ahí conocí amigos. Un día, en esos 3 meses, uno de esos amigos me enseñó a conocer Ciudad de México, a moverme por el metro, a ir aquí por allá, a conocer los rincones. Y pues yo me iba con ellos a conocer. Y un día, uno de esos que estaba en el parque me dijo, mira, César, queremos que nos hagas un favor. ¿Te acuerdas a tal lugar donde te llevamos? Ah, sí, yo me acuerdo. ¿Sabes cómo llegar? Sí, yo sé cómo llegar. Necesitamos que lleves este maletín y se lo entregues a una persona allá. Y yo no sabía qué era, y me pagaron por eso. Así que yo feliz, me coloqué el maletín, 14 añitos, bajito, chiquito, me fui. Y ahí empecé, sin saberlo, a traficar con droga en Ciudad de México. Así que me convertí en un traficante de droga. Yo llevaba, sin saber, llevaba un maletín con droga, lo llevaba por aquí, por allá, me pagaban por eso, empecé a recibir dinero. Cuando llegó el momento de regresar a mi casa, yo ya no quise regresar a casa, había recibido dinero y ya no quise irme, ya no quise regresar. Mi abuela quiso obligarme, así que me escapé de la casa de mi abuela y ahí empezó mi vida con ese grupo de personas. César empezó a meterse en el mundo de la droga hasta lo más. Me contó, bueno, el testimonio de él duró casi 3 horas hablando conmigo y yo se lo voy a resumir a ustedes en 5 minutos. Él me decía, pastor, yo llegué a ser una persona muy violenta, demasiado violenta. Yo consumía droga de la más costosa, de la más fina y la que más producía efectos. Las fiestas que nosotros hacíamos no eran fiestas, eran orgías. Nosotros hacíamos una fiesta, salíamos en Ciudad de México, donde estuviéramos en nuestros carros, íbamos por la calle, esperábamos que alguna chica bonita pasara, alguna que nos gustara a todos. Cuando iba pasando, sencillamente la cogíamos, la metíamos al carro, la llevábamos al lugar donde estábamos, abusábamos sexualmente de ella, todos los hombres que estábamos, la sacábamos y la dejábamos tirada en cualquier lugar. De tantas cosas, él decía, en alguna ocasión, me decía, estaba en Ciudad de México, yo iba en mi carro, paré mi carro en el semáforo, llegó otro carro que se hizo a mi lado, el muchacho que iba en el otro carro cometió el error de acelerar el carro. Para mí eso era desafiarme, yo no soportaba que me desafiaran, así que sin mediar palabra dejé mi carro prendido, pero abrí la puerta, me bajé, saqué mi arma y se la desocupé, me subí y me fui. Una persona agresiva, totalmente agresiva. Así conoció César Andrius Colombia. Y no solamente conoció Colombia por la droga, sino que tenía una, ¿cómo se dice?, trata de blancas. Se robaba niñas en el eje cafetero para prostituirlas en Sudáfrica. Y esa era su vida. Él decía, pastor, yo llegué al extremo de el dinero ya no se cuenta. El dinero llega en bultos. Y uno pesa el dinero, uno sabe que tantos kilos de dinero son tantos millones de dólares. Y esa era mi vida, pastor. Yo iba, venía por aquí, por allá, hasta un día que a César Andrius lo tomaron preso aquí en la ciudad de Bogotá y lo colocaron en la cárcel Modelo. Alguien le había dicho a César, si algún día lo toman a usted preso, haga un pacto con el diablo. Y entonces César dijo, me habían enseñado cómo hacerlo. Así que yo pedí que me consiguieran un gato negro. Y cuando me consiguieron el gato negro, yo entré a mi celda, que era una celda que pagaba, porque en esa época, me decía él, se podía pagar, así que yo pagaba una celda, más que una celda era un cuarto, así que yo pagaba, pedí que me consiguieran el gato, me encerré, amarré las patas del gato, las manos y las patas, y tomé un cuchillo y abrí el gato, vivo.
Saqué su corazón y todo lo que tenía por dentro, y el corazón hacía así, y se lo ofrecí al diablo. Y le dije, mira, si tú me fructificas en mi negocio estando en la cárcel, mi alma será para ti. Y entonces él me dice, pastor, usted no tiene ni idea de lo que es sentir que un viento que sopla, silba literalmente, entra por debajo de la puerta, llega a la punta de sus pies y a la punta de sus dedos, y usted empieza a sentir como algo caliente empieza a subir por todo su cuerpo, por todo su cuerpo. Desde ese día mi negocio iba maravilloso. Yo estaba preso, pero mi negocio iba de una manera increíble, de una manera increíble. Muchas veces intentaron matarme en la cárcel, decía él. Muchas veces con la comida, le echaban cianuro por aquí, por allá, pero me salvaba milagrosamente. Y yo pensaba, es el pacto que hice, es el pacto que hice. Hasta un día que entró en Colombia la famosísima ley de extinción de dominio. Cuando entró la ley de extinción de dominio, a César Andrews le quitaron todo. En esa época cambiaron las guardias y todo, hicieron una reforma en la cárcel modelo, y entonces todo el negocio de César se fue al piso. Y César dice, mire pastor, yo llegué al extremo de no tener un jabón para bañarme. Llegué al extremo de no tener una toalla, de no tener nada, de tener que dormir en el piso aguantando frío en una celda en la cárcel modelo, cuando me visitó una hermanita adventista del séptimo día, una hermana de la iglesia de Orión, de nuestra ciudad, una hermana que tomó como ministerio visitar en la cárcel a los extranjeros, porque ella decía, los extranjeros no tienen quien los visite, los nacionales tienen familia que los visite, los extranjeros no. Así que esa abuelita fue, y entonces César me dice, mire pastor, yo crecí en un hogar cristiano, pero conocí a Cristo Jesús de las manos de una abuelita adventista del séptimo día. Esa abuelita me amó, esa abuelita me llevó jabón, me llevó una toalla, me llevó para vestirme, esa abuelita me visitaba con frecuencia, esa abuelita no me odiaba ni me rechazaba por lo que yo era y por lo que yo había hecho. Esa abuelita estudió la Biblia conmigo y esa abuelita me enseñó a conocer a Cristo Jesús. Y un día César Andrews Castro Suárez en la cárcel modelo fue bautizado por un pastor de nuestra iglesia y empezó a ser miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Él me dice, mire pastor, desde ese día mi vida cambió. Porque yo antes en la cárcel andaba con libertad y tenía armas en la cárcel, tenía un arma. Pero pastor, él toma una Biblia grande, una Thompson que tenía en su mano y me dice, ahora tengo un arma que es mucho más grande y es la palabra de Dios. A César lo nombraron director de libertad religiosa de los internos de la cárcel. Por esa época, al director de la colonia penal lo trasladaron a la cárcel modelo. Y al trasladarlo y conocer a César, entonces dijo, mira César, tengo un lugar para ti, quiero que vayas a la colonia penal, te voy a trasladar porque quiero que allí lideres un programa en el cual le hables a los presos de Cristo Jesús. Así que trasladaron a César a la cárcel. Estando en la colonia penal de Oriente, lo nombraron peluquero porque él aprendió a cortar el cabello. Entonces él me decía, mire pastor, aquí se burlan de mí. De yo ser tan agresivo, Dios me ha transformado tanto que ahora hasta me escupen en el rostro, se burlan de mí. Con frecuencia traen a las prostitutas para que estén con los presos y yo no he querido estar con ninguna mujer desde que me bauticé. Entonces dicen que soy homosexual y aparte de eso se burlan porque como soy el peluquero de la iglesia, se burlan de la cárcel, se burlan de mí. En ese momento César me mira y me dice, pastor, ¿cuánto calza usted? Y yo les voy a ser sinceros, hermano. Me contó cosas de tanto exceso de dinero y de tanto, y yo estaba así, que yo dije, este hombre me va a regalar algunos zapatos o algo así. Y cuando yo le dije cuánto calzaba, él me dice, pastor, usted no tendrá unos zapaticos viejitos que le sobren y que me los quiera regalar. Hermanos, esta noche yo no estoy predicando con mi Biblia normal que predico. Estoy predicando con este Nuevo Testamento español-inglés. Porque ese día que César me contó su historia, me pregunta, pastor, ¿usted sabe inglés? Yo le dije, no sé inglés. Me dijo, la mejor forma de aprender inglés es en la Biblia. Así que le voy a regalar un Nuevo Testamento en español y en inglés. Y este testamento dice, Nuevo Testamento de Andrew, de César Andrews. Un hombre
que lo tuvo todo en la vida, pero que tuvo que caer a lo más bajo de este mundo para poder entender que no podemos luchar contra Cristo Jesús, que no podemos, es imposible, que más vale que nosotros tomemos decisiones hoy que estamos bien, que tenemos salud, hoy que estamos bien, que nuestras facultades están todas, porque a lo mejor ese futuro que tú estás pensando ni siquiera llegue. A lo mejor las circunstancias en que el futuro te encuentren sean circunstancias no muy buenas. A veces la vida misma nos tiene que golpear para entender que no podemos estar lejos de Dios y tengamos que ir a los pies de Él para ahora rogarle, Señor, cuando podríamos evitar todo si decidiéramos antes. Mis queridos, la historia de Saulo es la historia de un hombre que tuvo que ser tirado al piso, un hombre que tuvo que comer del polvo de esta tierra para entenderlo. Un hombre que cuando entendió que el cristianismo es relación con Cristo Jesús, ahora se enamoró de Cristo Jesús. Un hombre que escuchó la frase de Ananías que le decía: ¿por qué te detienes? ¿Por qué no lo haces? ¿Qué te impide? ¿Qué es lo que te impide? ¿Sabes por qué? Porque es que los seres humanos somos expertos para darle excusas al Señor. Los seres humanos somos expertos para decir: no, Señor, mañana, pasado mañana, tengo miedo. No, mire, es que de pronto fallo. Es que qué tal que no pueda. Mire, tenemos 1000 excusas, algunas de esas hasta creíbles son. Pero mira, para Dios no existen excusas. Y el Señor te está diciendo en esta noche: hijo mío, si escuchas hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. El día de tu salvación es hoy. El mañana no existe, es hoy. Y esa es la razón por la cual hay que tomar decisiones. Porque después de que tú tomas una decisión, tu vida está en las manos de Dios. Y Dios te cuida. Y Dios te protege. Entonces yo quiero preguntar en esta noche, hermanos, porque yo sé que aquí hay personas que pueden hacerlo, porque sé que hay personas que llevan conociendo la palabra de Dios desde hace tiempo. A veces muchos de nosotros creemos que para tomar una decisión no sé qué cantidad de cosas hay que conocer. No, para tomar una decisión solo tienes que estar enamorado de Cristo Jesús, porque si estás enamorado del quién, el resto no importa. El resto no importa. Algunos tienen temores del futuro. ¿Qué pasará? ¿Y qué tal yo falle? Esta semana alguien me decía: pastor, es que yo ya fui y tengo temor de volver a ser de la iglesia, porque ¿qué tal vuelva a fallar? Ah, mis queridos, nadie va a fallar a menos que decida fallar voluntariamente, porque es que Dios hoy te está ofreciendo todo. Vivimos en un mundo que se está acabando a pedazos. Estamos a puertas de una tercera guerra mundial. Vivimos en un mundo que no vale la pena vivirlo. Y la segunda venida de Cristo está más cerca de lo que tú y yo creemos. Mucho más cerca de lo que tú y yo creemos. Miren, yo soy adventista desde que soy un niño, desde que nací. Y llevo escuchando de la venida de Cristo Jesús toda mi vida. Pero no sé, queridos, yo tengo la sensación de que ese acontecimiento maravilloso está más cerca de lo que tú y yo creemos, y yo voy a estar vivo para contemplarlo, y voy a poder abrir mis brazos para decirle al Señor: Señor, aquí estoy, este es mi Dios, te he estado esperando y tú me vas a salvar. Pero yo quiero que tú también estés ahí. Tú puedes hoy cerrar tu corazón y decir: mañana, yo no sé qué va a pasar contigo mañana, no sé. O tú puedes hoy decirle al Señor: hoy estoy aquí, no estoy aquí por casualidad, me trajiste para hablar a mi corazón. Y no me importa lo que tenga que dejar, voy a romper con mi vida si es necesario, pero hoy voy aquí a tomar una decisión por Cristo Jesús. Podríamos esperar en esta noche a 5 personas que quisieran tomar su decisión de entregar su vida al Señor, de comprometerse con Él, de decirle: Señor, aquí estoy, ya no quiero huir más, ya no quiero estar lejos de ti. Hoy quiero tomar la decisión de entregar mi vida a ti. Es un compromiso con Dios, y yo sé que aquí hay personas que podrían hacerlo. ¿Dónde está el primero que lo va a hacer? Que quisieras ahí donde estás levantar tu mano y decir: pastor, aquí estoy, yo soy el primero. Hermana, Dios la bendiga. ¿Quisiera usted venir aquí, hermana? Ok, no importa, hermana, Dios la bendiga. Es una decisión firme. No sé si conocen la historia de la hermana. Su mamita duró toda la vida en esta iglesia,
Y ellos me decían hoy que la mamá murió deseando y soñando ver a sus hijos estar en la iglesia. Y mientras ella estuvo viva, nunca vinieron a la iglesia. Y tuvo que ella morir para que ahora su hermano ya se bautizó y ahora ella está tomando la decisión de entregar su vida al Señor. ¿Ustedes saben la sorpresa que su mamita se va a llevar en el cielo cuando los vea a ustedes allá? ¡Wow! Pero nos faltan 4. Yo quiero saber dónde están esos 4 que están aquí. Porque Dios te está llamando, Dios te está invitando. Este es un asunto tuyo con Dios. Es tu salvación. Es tu salvación. ¿Hay alguien más que quiere venir? Que está consciente, que siente en su corazón que debe hacerlo, que quiere colocarse en pie y quiere venir aquí. No hay nadie. Hay mucho que pensar todavía. ¿Qué tiene que pasar contigo? Dime. ¿Qué tiene que pasar contigo para que tomes a Dios en serio? ¿Hay alguien? ¿Nadie más? ¿Saben, hermanos, qué es lo que yo más amo de Dios? Es que Dios te respeta. Y aunque Dios en el cielo llora literalmente cuando nosotros cerramos nuestro corazón a Él, aunque Dios en el cielo sufre, porque cada vez que tú dices no, estás haciendo como que el sacrificio de Jesús no tiene ningún valor. Pero ahí estás. Aún así Dios te sigue amando. ¿Hay alguien más? ¿Alguien que quiera decir qué importa lo que pase conmigo? Hoy quiero tomar mi decisión. ¿Nadie más? Ok, queridos. Pues imagínense, si Dios no obliga, nosotros como iglesia tampoco. Nosotros cumplimos una función sencillamente de hablar al corazón, de hablarles a ustedes. Pero yo quiero decirte, más vale que lo hagas cuando vale la pena hacerlo. Porque podría contarte muchas historias. Hace algún tiempo atrás estaba en una campaña, vino un muchacho, 16 años, hijo de la directora de diaconisas de la iglesia. Ese muchacho estaba ahí, escuchó el llamado, se movía de lado a lado, la mamá lo abrazaba, lo animaba a pasar, pero él no quiso pasar, se quedó sentado. Terminó la conferencia, apagaron las luces, él salió. Ese mes anterior había conseguido su primer trabajito. Con su primer sueldo había comprado unas zapatillas de marca que había soñado toda la vida. Salió de la iglesia pensando, su casa quedaba a una cuadra de la iglesia, por la misma calle de la iglesia. Su papá no era adventista, estaba en la casa. Y 10 metros antes de llegar a su casa, un grupo de muchachos del barrio, pandilleros, lo abordaron. Le dijeron: fulano de tal, danos tus zapatos. Y él pensó: pero los estoy estrenando. Miró hacia un lado, los hermanos de la iglesia están a la salida de la iglesia. En la casa a 10 metros está mi papá. ¿Cómo me voy a dejar robar mis zapatos? Así que él pensó que lo más fácil era correr a su casa. Y empezó a gritar a su papá y a correr hacia la casa y a darle golpes a la puerta de la casa. Y cuando su papá salió, encontró a su hijo desangrándose, tirado en la puerta de su casa sin zapatos. Pero 10 minutos antes había escuchado la voz de Dios en una conferencia similar a esta. Ahí estaba, pero le dijo al Señor que no. La incertidumbre de esta vida, queridos, es que hoy estamos bien, pero mañana no sabemos si estamos bien. Y por eso la salvación es un asunto de urgencia. Por eso la salvación es un asunto de tomarlo en serio. Yo quiero preguntar antes de orar una vez más: ¿hay alguien más que quiera tomar su decisión? Que quiera decirle al Señor: aquí estoy, te amo y quiero entregar mi vida a ti. ¿No hay nadie más? Queridos, los esperamos mañana. Será la última noche de esta semana de conferencias. Muy seguramente Dios traerá un mensaje especial para ustedes mañana también. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar en esta noche. Oremos. Querido Padre, queremos agradecerte
porque tú eres nuestro Dios. Y queremos agradecerte, Señor, porque tú no te cansas de invitarnos, de llamarnos. Qué difícil es para muchas personas tomar una decisión vital para su salvación. Lo pensamos mucho. Tal vez si fuese algo mundano, tal vez si fuese algo de este mundo, negocios o distracciones, no lo pensaríamos tanto. Tal vez si nos estuviesen invitando a algo que no es tan bueno, no lo pensaríamos tanto. Pero como se trata de ti, Señor, es más fácil huir. Es más fácil calmar nuestra conciencia y cerrar nuestros oídos y huir. ¿Cuándo será, Señor, que como seres humanos tendremos la facultad de enfrentar el llamado que tú nos haces? Señor, gracias por la historia de Saulo de Tarso, quien más tarde llegó a ser el famosísimo apóstol Pablo. Gracias porque llamaste a un hombre como él para que hiciese algo extraordinario en este mundo, predicarle a los gentiles. Y gracias a él, Señor, el evangelio se multiplicó en todos los países del mundo conocido en aquella época. Un hombre que escribió 13 libros de tu palabra. Un hombre que va a estar en el reino de los cielos. Un hombre que tomó una decisión, que al principio no quería, pero que cuando lo entendió, lo hizo con agrado. Y lo utilizaste poderosamente, Señor, para la salvación de muchas personas. Aquí estamos. Yo no sé, Señor, si en esta noche hay aquí Pablos modernos, hombres que necesitan ser tocados, hombres que a lo mejor necesitan ser tirados al piso, Señor, para que podamos entender. Pero querido Padre, preferimos ir al reino de los cielos, sin manos, sin pies, sin ojos, que queriendo tenerlo todo, perdernos. Señor, hoy yo quiero entregar la vida de todos los que estamos aquí en tus manos. Ha pasado una hija tuya tomando una gran decisión de entregar su vida a ti a través del bautismo. Y ella va a sellar su pacto contigo, Señor, este próximo sábado. Por favor, Señor, mantén su decisión y que sea una decisión firme. Que cuando ella se bautice al lado de otras personas que lo harán, que ya han tomado su decisión, su nombre sea escrito en el libro de la vida y nunca se borre de allí, Señor, hasta el día en que tu Hijo regrese en las nubes de los cielos. Pero, Señor, aquí hay amigos por los cuales tu Hijo murió en la cruz del Calvario. Personas muy valiosas, personas, Señor, que tienen el valor de la sangre de Cristo Jesús. Por favor, Señor, sigue hablando a sus corazones. Sigue hablando a sus corazones, no los dejes en paz. Moléstalos, intranquilízalos. Si es necesario que no puedan dormir, que escuchen la voz de tu Espíritu Santo fuerte, hasta que finalmente, Señor, ellos caigan a tus pies, entendiendo que no hay salvación fuera de Cristo Jesús. Señor, ahora regresamos a casa, llévanos con bien. Y permite, Señor, que tu Espíritu Santo mañana una vez más nos traiga. Que nos arranque de la comodidad de casa para venir a este lugar y que juntos podamos escuchar tu voz una vez más el día de mañana. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén. Querido Dios les bendiga. Deseamos que tengan una feliz noche. Y como mencionamos en nuestra oración, los esperamos mañana 6:45 de la tarde. Daremos inicio a nuestra programación. Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.